tema de la semana contamos con la colaboración de Gemma Martínez de Espronceda. Gemma es profesora de Historia del Mundo Contemporáneo en la Universidad de Zaragoza, entre otras muchas titulaciones. Vamos a repasar con ella el Tratado de Versalles y lo que sucedió después. Bienvenida, érase una vez, Gemma. Bienvenida, bien recibida y encantada de estar con vosotros, con Alberto y con todos los estupendos colaboradores de este programa, y bienvenida el interés por la historia, que es inédito. Mira, el Tratado de Versalles fue uno de los tratados, de los muchos tratados que se firmaron en una conferencia que se llamó la Conferencia de París. Es decir, la Primera Guerra Mundial no terminó con el Tratado de Versalles, sino que terminó con un armisticio firmado en noviembre de 1918 y se consolidó con esa gran conferencia de paz que consiguió hacer la paz por separado con cada uno de los países. Y efectivamente el Tratado de Versalles es el que firma la paz con Alemania y se firmó el 28 de junio de 1919. Como ejemplos, otros tratados como el de Saint-Germain, que se firmó con Austria, o el de Trianon, que se firmó con Hungría, o el de Neuilly, que se firmó con Bulgaria, o el Tratado de Sèvres, que se firmó con Turquía. Todos ellos integraron la Conferencia de Paz de 1919 y dieron por finalizada la Primera Guerra Mundial. Ya veis que se recorrieron todos los palacios de la capital parisina para firmar estos tratados de paz. No vivían mal los aliados, al menos no firmaron en malos palacios, en malos espacios, estos tratados de paz. Y entre fiesta y fiesta se estableció también un nuevo orden mundial. ¿Cómo quedó la situación? Entre fiesta y fiesta, ya sabes que las guerras acaban repartiéndose tartas. La tarta es una tarta geográfica, pero la tarta también es una tarta nueva que el presidente de los Estados Unidos de ese momento, el famoso presidente Wilson, y sobre todo reputado porque estructuró el proyecto de paz en lo que se llamaron sus 14 puntos, en un discurso que pronunció ante el Congreso de los Estados Unidos antes de terminar la paz en junio de 1918, y estructuró lo que iba a ser un mundo en paz después de las guerras. Los puntos de Wilson son muy largos, pero lo que se intentaba es desvanecer el fantasma de la guerra y consolidar la paz, que se va a consagrar, como antes han dicho tus compañeros, en la organización de la Sociedad de Naciones como organización supranacional, antecedente de la ONU, que estructure la paz. Pero sí que va a haber una serie de modificaciones territoriales porque, entre otras cosas, a Alemania se le van a imponer una serie de sanciones en las que se les restará territorio, es decir, se le va a obligar a que ceda parte de su territorio, se le va a obligar a que ceda parte de su población y, por lo tanto, habrá unas modificaciones en el mapa europeo sustanciales en las cuales no nos vamos a detener porque son prolijas y de texto jurídico documental que supongo que a este programa tampoco le interesa. Con todas estas damnificaciones que sufrió Alemania, ¿se puede considerar que el Tratado de Versalles es una causa indirecta de la Segunda Guerra Mundial? El Tratado de Versalles es una causa indirecta de la Segunda Guerra Mundial. Yo te diría que sí, pero te diría que sí, sobre todo porque los historiadores, incluso algún economista americano muy reputado que seguro que os suena y conocéis, John Maynard Keynes, que acaban de recuperar ahora para hablar de las crisis mundiales, va a decir que el castigo a Alemania es demasiado duro. ¿Por qué es demasiado duro? Pues porque se le obliga a reconocerse como única responsable de la Primera Guerra Mundial, concretamente en los artículos 231 a 248 del Tratado de Versalles, porque se le hace una reducción drástica del ejército, es decir, se reduce su armada, porque su ejército se ve limitado no solo en material, en aviones, en tanques, en artillería pesada, sino también en la gloriosa Wehrmacht, en los gloriosos militares alemanes. Se le obliga a desmilitarizar Renania y se le obliga a hacer concesiones territoriales. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial sí que se ve como una consecuencia de la paz de Versalles en el sentido en el que se consideró que a Alemania se le había impuesto lo que se llamó en la época un Diktat, una paz que no pretendía pacificar, que no pretendía llegar a ningún tipo de conciliación con Alemania, sino que lo único que pretendía era
debilitar Alemania. Y para todo ello hubo esas implicaciones militares, esas cláusulas militares tan potentes, y sobre todo se obligó a pagar unas reparaciones de guerra potentísimas que eran inasumibles desde el punto de vista económico. Este tratado se fue revisando, no obstante, en años subsiguientes, pero creo recordar que hasta 1988, es decir, hace muy poco tiempo, Alemania siguió pagando reparaciones de la Primera Guerra Mundial. No sé si contesto con esto a tu pregunta, pero sí, sintetizaríamos que la Segunda Guerra Mundial, que empezó en septiembre de 1939 con un paso dado por Alemania dentro de su Lebensraum para hacerse con el resto de Europa, tuvo uno de los antecedentes, no solo el único, en ese tratado tan dramático que se impuso a Alemania con la Paz de Versalles. Pero no solo es el único, es decir, el nacionalsocialismo tenía intención de devorar a Europa y desde luego así lo hizo. Queda perfectamente contestada la pregunta, Gemma. Gracias, Alberto. Pero además de todo esto, el Tratado de Versalles también supuso un gran impulso al movimiento pacifista internacional que se desató en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Después de este momento surgieron asociaciones y colectivos que exigían paz. Por ejemplo, en 1914 nació en Inglaterra la Asociación contra el Reclutamiento Obligatorio, porque algunos hombres no querían participar en la guerra. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, veo que estáis perfectamente documentados. Este es un programa de divulgación histórica, pero de altos conocimientos por parte del entrevistador. Efectivamente, el movimiento pacifista no surge solo después del Tratado de Versalles, sino que surge al mismo compás, al mismo paso que la propia guerra, porque de hecho el movimiento que citas es de los primeros momentos del inicio de la guerra. Se va a acentuar a partir de 1916, cuando la guerra ya no... La Gran Guerra, como se llama en la época, porque no se llama la Primera Guerra Mundial. Evidentemente la Primera Guerra Mundial se llamará cuando ya se haya dado la Segunda Guerra Mundial y se empiecen a numerar, sino que esta guerra se llama la Gran Guerra, y esa Gran Guerra hace una herida en el alma de los ciudadanos europeos de tal calibre que lleva a partir de 1916 a que haya movimientos muy potentes, antibelicistas, antimilitaristas, y por supuesto que se nieguen a las conscript, a los recruitments, a los reclutamientos obligatorios que hacen los gobiernos. De hecho, se intenta que se acepte, y hay algunos jurados que así lo aceptan, el que se reconozca la cláusula de objeción de conciencia. A algunas personas se les va a reconocer, a otras no. Aquellas a las que no se les reconozca van a ser arrestadas. 6.312 arrestados hay en Inglaterra. Hay 16.000 personas, 16.000 civiles que se niegan a luchar y a participar. La objeción de conciencia lleva a aquellos a los que no se les reconoce derecho a esa objeción de conciencia a tener penas de cárcel de hasta casi 10 años, no era ninguna broma. Y en el país en el que se va a desarrollar un movimiento pacifista también muy potente va a ser, por supuesto, Alemania, que es la gran derrotada, en la cual hay un pacifista muy interesante y poco estudiado, Ernest Friedrich, que va a publicar en 1924 una obra que se titula La guerra contra la guerra, en la cual se muestran imágenes de los impactos del material bélico en los seres humanos, es decir, de la metralla, de las granadas de mano, y cómo quedan deformados esos seres. Hay pruebas físicas, hay pruebas materiales, hay pruebas de las enfermedades que causan, no solo físicas, sino psicológicas, que van a hacer que se desarrolle desde esos años un movimiento pacifista que llegará hasta nuestros días, hasta la contemporaneidad. Y otros colectivos poco importantes hasta el momento, como pueden ser las mujeres y los estudiantes, dan un paso adelante en la búsqueda por la paz y también crean sus asociaciones. ¿Qué papel tuvieron? Las mujeres, como veo si es muy bien documentado, van a tener un papel importante por su significación, no por su número. Recuerda que en este momento hay un episodio político, social en movimiento, que es el movimiento sufragista, el movimiento de las mujeres reclamando sus derechos civiles, su posibilidad de participación en la vida política, y este movimiento va a ser un movimiento que se alíe desde muy temprano a los movimientos pacifistas. De ello surgirá una asociación internacional de mujeres por la paz y por la libertad que va a exigir en
manifestaciones y en paradas frente a los lugares políticos a los líderes mundiales que se ponga fin a la guerra. Van a tener alguna influencia y, de hecho, algunas de sus propuestas serán incorporadas por el presidente Wilson a ese manifiesto, a esos puntos de los cuales ya hemos hablado. ¿Y los estudiantes? Y los estudiantes, pues hemos mencionado que esos estudiantes van a tener un papel importante vinculados a las asociaciones pacifistas de principios de la guerra y de mediados de la guerra, porque tened en cuenta que los estudiantes son los llamados, esas jóvenes generaciones brillantes de oxonienses, de los estudiantes sobre todo británicos de éxito de Cambridge y de Oxford, son llamados a las trincheras y mueren en esas trincheras jóvenes de brillantes poetas, literatos, historiadores y estudiantes que habían ido de una forma voluntaria y utópica y poética a ganar una batalla por la libertad de Europa. Esos estudiantes, su germen de antipacifismo surgirá durante la Primera Guerra Mundial, pero se consolidará después de la Primera Guerra Mundial a partir de 1933 y de hecho hay una universidad, esa universidad de la cual partieron muchos de sus brillantes esperanzas intelectuales a los frentes de Europa en la guerra, en la Gran Guerra, que van a formar lo que se llama el Juramento de Oxford. El Juramento de Oxford es una especie de asociación espiritual que promete, y dice literalmente, no volver a luchar por la patria, ni el rey. Churchill los va a calificar de antipatriotas y de traidores, pero van a dar cauce a un movimiento pacifista internacional que se consolidará a partir de 1935, entre 1935 y 1939, en la Liga Nacional de Estudiantes Americanos. El movimiento de los estudiantes va a convertirse en multitudinario y agrupará a cientos de estudiantes, llegando hasta los miles. Jurarán no apoyar ninguna guerra, presente ni venidera. ¿Con qué instrumentos de lucha? Pues con huelgas y con manifestaciones muy activas. Ha hablado de un movimiento pacifista internacional, por tanto podemos encontrar otras grandes figuras como son Gandhi o Martin Luther King. ¿Qué papel tuvo el movimiento pacifista fuera de Europa? Bien traída a colación la reflexión y efectivamente los dos símbolos del pacifismo internacional son Gandhi y son Matthew Luther King, pero Mohandas Gandhi y Matthew Luther King no se enfrentan directamente a una guerra, es un movimiento pacifista, no antibelicista, no hay una guerra en ese momento puesta en funcionamiento, sino que es un movimiento social que utiliza medios pacíficos de protesta y esos medios pacíficos de protesta van a desarrollar lo que se llaman los movimientos pacifistas, porque son marchas silenciosas, marchas en las que no se recurre a los actos violentos, como fue la Marcha de la Sal organizada en 1930 por Gandhi, o las marchas civiles que atravesaban los Estados Unidos para luchar no contra una guerra contra el país, sino contra una guerra dentro del país, que era la segregación de los ciudadanos negros y la no consecución de sus derechos civiles, como fueron las marchas que potenció Martin Luther King, y que una de ellas, la más famosa, en la cual todos conocemos, reconocemos y nos emocionamos, ese discurso en el cual Martin Luther King hablaba de he tenido un sueño en el cual mis hijos van a ser ciudadanos libres en este país. Esa marcha realizada en 1963 es uno de los hitos épicos de este nuevo pacifismo. De hecho, a Martin Luther King se le va a dar en 1964 como ejemplo de una nueva forma de luchar contra la guerra de Vietnam, pero la guerra contra los derechos civiles. Se va a dar en 1964 el Premio Nobel de la Paz. Es el ejemplo, por lo tanto, estos dos personajes son los que ejemplifican para nuestra contemporaneidad las formas de luchar pacíficamente contra o una guerra o un orden injusto establecido que se quiere cambiar y que se quiere revertir. Bien, pues se nos acaba el tiempo ya, Gemma. Muchas gracias por habernos atendido. Qué pena. Sabemos que tiene que salir de viaje en cuanto salga de aquí. Salgo de aquí rápido a dar otras clases. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros por haber contado conmigo. Se nos acaba el tiempo, pero la semana que viene volveremos con otro gran tema de la semana. No os lo perdáis.